El poeta se manifiesta entre peregrinaciones y regresos, entre la realidad y el deseo. Leemos gestos, palabras, se lee para poder ubicarnos en el mundo, para protegernos, para ordenarnos, para sentirnos y sentir al otro. Esto leo de su propia palabra, de nuestro compañero y mi amigo, el grande Carlos Penelas, que la semana pasada va de buena noticia en buena. En la semana pasada estuvo con nosotros, usted lo habrá visto el domingo, presentando ese libro tan interesante, tan importante, tan trascendente, diría yo, que se publicó en California y que ya está subido a las redes de Amazon, ¿recuerda usted? Pues bien, y ahora, una semana después, él tenía pudor de presentarse otra vez, yo se lo vencí porque lo ameritaba. Acaba de lanzar su libro Elegías del Olvido a través de Editorial Duncan. Lo que leí es apenas un fragmento, un pequeño fragmento de lo que mismo Carlos sugiere o, ¿cómo decir? Es como un comentario, no, es mucho más que eso, una proclama, esto no me salía. Es una definición de lo que es el poeta, por qué el poeta concurre con su palabra poética al papel. Esto lo digo yo, lo invento yo y lo agrego yo. Por supuesto, el protagonista es él y él lo va a decir. Pero es como una guía, en tal caso, si usted quiere, es hoy que se usa tanto el GPS, ¿verdad? Es como un conducirnos hacia el pensamiento y el sentir de un poeta cuando escribe. Hasta aquí lo público. Y yo sin preguntarle a él, porque soy un atrevido, por mi amistad con él, se me ocurre, antes de darle la bienvenida, leer uno de los poemas que integra Elegías del Olvido, que me pareció delicioso. La amada tenía un quinqué sobre la mesa. En él reposaba mi fatiga y echaba a volar mi ausencia en el laberinto do pasatempo. Era el momento exacto en que un ave dispersa la tarde de la noche. El silencio de los muebles invadía mi identidad. Una leve ternura que suelo proteger con ojos entrecerrados. Había, lo recuerdo, un libro de Élyse Reclus y una carta insomne leída con despecho. La cortina entornada fue testigo y su vestido lila. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco mucho. Bueno, parabéns, parabéns por este libro. Sí, te agradezco mucho. Bueno, Este, contanos, queremos saber. bueno, es difícil contar la poesía o contar lo que es un poema o la creación. Eh, en las palabras que vos dijiste, que yo no podría repetir porque ya las escribí, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno escribe piensa y va corrigiendo y viendo eso. Digamos, ese prólogo del libro, yo lo escribí no menos de 6 o 7 veces. Es decir, uno va modificando, no solamente va modificando la idea de lo poético, que uno la modifica siempre, sino cómo la puede expresar de una forma medianamente clara para el otro. Pero además para mí también, para que yo también realmente tenga la firmeza que la poesía es eso. La poesía siempre es una búsqueda.
La poesía es una búsqueda. Yo lo he dicho en muchos programas, lo he dado en conferencias, en programas radiales. La poesía no es para todo. El arte no es para todo. Hay gente que supuestamente escribe poesía, novelas, eso, y está bien que lo haga si lo hace feliz, pero en realidad es muy pobre y lo que uno intenta es en alguna medida trascender con algo. Es decir, buscar esos autores que nos guíen. Porque, ¿cómo se va formando uno? Creo que lo hablamos muchas veces. En almuerzos, en conversaciones, en café, acá. Uno se fue formando con muchas cosas. Por eso mi agradecimiento. Uno se fue formando en una familia. Se fue formando con un padre, con hermanos, con tíos, con primos. ¿De qué manera? A través del afecto, a través de la lectura, a través del fútbol, a través de lo cotidiano, a través de servir una mesa, a través del dolor y de la alegría. Después vienen las lecturas, fundamentales. Se debe leer para saber quién es uno y cómo de pronto nos abre el mundo. Después vienen los maestros. La señorita Ana Grañani, de sexto grado, que nos hablaba en francés. Y el colegio público, el Roca, frente al Teatro Colón, frente a la Plaza Valle, un colegio admirable. Todo tenía, todo. Hoy está desglosado. Pero bueno. Pero en aquel momento tenía todo. Bueno, te digo, tenía todo un salón de acto impresionante, bueno, idea de Sarmiento, como todas las cosas. Luego los profesores de secundario. Luego los profesores del profesorado. Profesores brillantes, lúcidos, que nos iban abriendo el camino. Y luego los grandes maestros que uno va eligiendo, además de los textos. Porque si yo leo, pongamos un ejemplo, a Quevedo o a Pasolini, me están marcando líneas. Tengo que saber leer. Por un lado, cuando digo marcando líneas, digo, nos ayudan a escribir. Eso estoy diciendo. No solamente que nos descubren un mundo que nosotros no conocíamos. Porque eso es el verdad. Ahora, eso solo no es el cine, es la pintura, es la música. Entonces uno va teniendo un panorama determinado. En ese poema, te agradezco mucho que hayas leído, hay varias cosas. Por ejemplo, está el pasatiempo, que es una cosa brillante en Betanzo de los Caballeros. Está el Reclus, uno de los grandes pensadores libertarios, anarquistas, con un sentido humanista fenomenal. Y está la amada. La amada que se despecha, que no siente el amor, o que si lo siente lo deja a un lado. Pero sí, recuerdo esa ventana, recuerdo además ese cortinado, esa cortina, y recuerdo su vestido, ese vestido lila que queda para siempre. Entonces yo cierro los ojos y está todo. ¿Es verdad que todo eso está ahí? Bueno, uno busca fracciones también. Y entonces va armando el poder. Y eso nos va enseñando los grandes poetas y los grandes críticos, porque cuando uno lee a Heberry, por ejemplo, no quiero ser culturoso con esto, pero digamos hay autores básicos que nos marcan camino, a través del arte, a través de la pintura, a través de lo que es la creación, a través del teatro, sin duda, sin duda. Así como del cine, del teatro. Entonces eso nos marca, por ejemplo, yo tuve muy buena relación con Héctor Alterio, y entonces una lectura de Héctor Alterio me hace, te cuento una anécdota notable. Una vez estaba leyendo un recital de poesía, él leía, y yo dije, qué poema enorme. Era un poema mío. Él lo llevó a las nubes. Era mío ese poema, fue mi interpretación. Entonces uno va aprendiendo de todo. No sé si soy más o menos claro. Absolutamente. Entonces, cuando uno
va en esa búsqueda del poema, que es el estudio, que es la concentración, que es la reflexión sobre eso. Yo esto lo he contado muchas veces, he quemado poemas, he roto poemas, y que me habían llevado tiempo. ¿Por qué? Porque uno, en última instancia, lo que está buscando, después si lo logra no es otra historia, pero lo que está buscando es una excelencia en todo. Uno busca la excelencia en la pintura, en un programa, en el cine, en una mujer. Es decir, ¿qué es la excelencia de la mujer? ¿Es el físico? Sí. ¿Es la intelectualidad? Sí. ¿Es la mirada? Sí. ¿Es la memoria? Sí. Uno va conformando todo eso. Entonces, en ese poema, uno a veces reúne, ¿existió esa mujer? Yo se lo digo al lector. Puede ser que haya existido. Puede ser que haya existido. O puede ser una mujer que me gustó mucho y pasó, pero a través de eso uno hace una historia determinada. Que es por otra parte lo que uno va viviendo también, lo transporta. ¿Qué se hace con esto, con el poema? Y de pronto escribo un poema a Avellaneda. Y el poema Avellaneda es la galleguidad, es la ciudad donde nací, es independiente, son las raíces. Es decir, uno en cada poema o en cada verso, porque el otro tema es el siguiente, la unidad de ese verso sirve, se mantiene en el conjunto, porque un verso te hace perder un poema. Claro, claro. El cierre, ¿cómo cierra un poema? ¿Cómo comienza? De eso hablamos también. Es decir, esa es un poco la idea. Y después es muy difícil explicar el poema y es muy difícil explicar lo que es la poesía. Uno lo puede explicar, por supuesto, desde el punto de vista teórico, etcétera, etcétera. Pero lo que creo yo que es fundamental es la emoción que uno puede llegar a transmitir y la emoción del receptor. Por eso digo que a veces, porque esa emoción es una emoción, sin duda, pero también es una emoción intelectual. Yo tengo que tener una formación determinada para sentirlo. ¿Es me gusta o no me gusta? Sí, en parte. Pero en la medida que yo tengo esa emoción estudiada, analizada, cultivada, y puedo llegar más a un poema o a una obra. Porque además tomo de tu discurso, ¿no? Cuando decías uno, para construir el poema, debió obviamente haberse alimentado, ¿verdad? Bien. Así es. Ahora, lo que digo es, cómo después todas estas, más allá del intelecto estoy hablando, toda esa acumulación de sentimientos que tiene el poeta, en este caso vos, como otro, cómo volcarlo en pocas líneas. Esto se me ocurre que es la gran aventura, ¿verdad? Porque si ahora yo te digo, bueno, vamos a estar 5 horas y vos me desplegás la historia de ese poema que leí yo, tan escueto, tan pequeño, si querés, pequeño solo en el tamaño, estoy diciendo, por algo lo elegí. Pero lo que digo es, si tenemos todo el tiempo del mundo, vos te podés explayar. ¿Y por qué llegaste a esto? Y porque yo conocí a esa mujer, o no la conocí, la imaginé, la soñé, la ansié, anda a saber, podemos estar todo el día. El tema es cómo filtrar y cómo mandar, cómo decir, esa flecha, permitirme esta imagen mía, cómo convertir todos esos sentimientos que se estrechen y es una flecha que va dirigida desde tu alma al alma mía de lector, ¿verdad? Sí, sí. Y ese es el gran trabajo, yo suelo recurrir a la imagen del orfebre o si querés del artesano, es ir construyendo a partir de todos esos sentimientos que te habitan y tu palabra poética que ya viene con vos. Por supuesto, tenés la herramienta, pero el tema es cómo la usás. Exacto.
Y las lecturas te van enseñando. Cuando yo, por ejemplo, señalé a Quevedo, Góngora, todo, te señala la síntesis. En un endecasílabo está todo. No hay un solo endecasílabo que nació muerto. Vive, hoy, después de 500 años, 400 años, vive. Entonces uno, cuando lo lee, se admira, se emociona, pero después busca otra cosa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo me hizo emocionar? ¿Qué es lo que me hizo emocionar de este poema? ¿Por qué este verso es de pronto inmortal? ¿Por qué pega tanto? ¿Por qué se mantiene? ¿No? Entonces, ahí es donde uno, además, va buscando y va teniendo, y de pronto, para seguir con los mismos ejemplos que vimos antes, hay cientos que puedan. Pasás a Pasolini, poeta italiano, director de cine, crítico literario, buen poeta, hizo mil cosas. Entonces, te muestra otro mundo, otra poesía, porque es otro universo también que vive. Son 400 años después, es otro mundo. Pero también en la brevedad, porque vos lo que tenés que es ceñir el verso, ceñir la emoción. Hay gente que es larguera y no termina nunca, porque no sabe ni cómo terminar, ni todo, porque además quiere expresar todo, quiere expresar el universo, ¿no? Entonces está Dios, está el infierno, está la madre, está el padre. Es agotador. Y además, vos no podés seguir eso. Eso se da mucho, sobre todo al comienzo, en poemas. Yo me acuerdo que también era larguero cuando empecé a escribir. Y Lucas Moreno, que ya lo hemos nombrado, dice, ¿por qué no encuentra el poema? ¿No se da cuenta que se va por las ramas? Me lo decía en forma pedagógica. Claro. Yo no entendía. Porque te quiero, te aporreo. Claro. Y fíjese. Empecemos a ver cuántos versos sobran. Y vamos a tratar de ver qué es lo que quiso decir. No se puede decir todo. Una sola cosa traté de decir. Y entonces eso empezás a leer otros poetas y decís, a ver, ¿cómo se logró eso? Y entonces empezás a buscar poetas más contemporáneos, de primera línea, pero más contemporáneos, que te abren. Y de pronto empezás a ver poetas surrealistas. ¿Yo tengo algo que ver con el surrealismo? No, pero el surrealismo te da imágenes, te dispara ideas, te da un mundo sumamente rico. Y entonces digo, esto me emociona, pero además me sirve para determinado tipo de sensibilidad o de mundo. Porque después hay, no solamente la literatura dispara. Uno ve, yo ya lo he dicho más de una vez, para mí el cine, todo el cine me gusta, el inglés, el alemán, el ruso, el norteamericano. Pero el cine italiano me parece sublime. 30 directores, 20 directores, etc. Desde Sica para adelante, todo, va. Y de pronto uno sale en la película y dice, qué clima se formó, qué emoción hay en él. Y eso a lo mejor después se transforma en un poema, no a través de la película, sino de una imagen determinada, ¿no? De una imagen de una mujer, de los labios, ¿no? Entonces, vos veías a Claudia Cardinale, fue novia mía, no sé si sabía. No me lo contó ella, pues si no yo no la hubiera aceptado. Claro. Bueno, entonces uno veía a Claudia Cardinale y vos decís, y en ciertos momentos, o ves el Gato Pardo, ¿no? Y lo ves a Tancredi que entra ahí, y decís, qué notable esto, ¿cómo lo creo? El talento, pero la sensibilidad. Entonces uno va tomando de muchas cosas, ¿no? No sé si más o menos me explayé con... Pero absolutamente, claro que sí. Pusiste el clima justo. Digamos que fuiste a la fuente, si querés, en tu discurso, a la génesis. Por cierto que sí. Porque además uno no podría... Yo lector, suelo decir, a veces leo un poema, ¿no? Esto que vos dijiste vuelve unos pasos atrás del larguero.
yo suelo, como babito la música, más de golpe está tal pianista o guitarrista, ponele el instrumento que vos quieras, y digo, ¿a dónde va este tipo? Y si es un virtuoso, ojo, yo no sé tocar el piano, y vos tampoco. Y el tipo toca y toca y toca y toca, y digo, ¿y a dónde vamos? Y se perdió en el camino, creo yo, según mi sensibilidad, no me dijo nada. Sí, estuvo tocando media hora, fenómeno, qué de notas que puso, qué virtuoso es él, pero no me conmovió, porque no divagó. En tal caso, yo lo parangono con lo que vos decís, y esto ocurre en las letras. El poema es este, que después vos lo desarrollás con tu dialéctica, con tu oficio, con tu disciplina, si querés, ¿verdad? Pero el corazón, reitero, es esto. Vos quisiste conmoverme y entonces, de algún modo, le diste marco, para poder decir esto de el vestido lila. Si vos me decís el vestido y su vestido lila solo, ¿qué es eso? Pero acá era el remate justo, el recuerdo ese tan Perdón, vívido. tres finales tuvo eso, Ah, mirá, hasta que llegué a eso. es tan vívido Claro, eso claro. que sacude, ¿no? Yo creo que sí. A mí me sacudió Sí, sí, lector, sí, a mí sí. lector, que Sí. eso me precio de ser bueno. No, no, Todo lo claro. demás lo hago mal. Vos decís que no. No, no, Que no, no. no, de ninguna manera. Claro, No, no, perfecto. no, te has Lo dice equivocado. él objetivamente, ¿no? Pero objetivamente, Claro. si no, no Bueno, vengo más. claro, Me echás. claro, claro. Sí, es cierto. Así que tuvo tres finales, ¿eh? Sí, claro, porque de pronto es lo mismo que el título, Elegías del olvido. Tuve 5 títulos, ¿no? Y Elegías aparecía y no aparecía. Y a veces incluso me equivoco hoy, porque doy un título Que no, anterior, no fue. que no fue, porque quedó. Es decir, porque volvemos a lo mismo. Jorge Manrique hace un poema único, denso, primero por la época, y además por la muerte de su padre. Además es un poema impresionante, impresionante. Era Jorge Manrique, él lo podía hacer. Pero otro que te enseña es Hitchcock. Yo muchas veces veo una película, o quiero ver una película en Netflix, o televisión, o lo que sea, y veo, dura 3 horas. Yo no puedo aguantar 3 horas. Pero no hoy. Hace 20 años tampoco. Hitchcock es un maestro, pero además tiene el tiempo. Y tiene el final abrupto. Y tiene una cantidad de cosas. Entonces, uno aprende de eso. Es decir, uno no aprende solamente de los maestros, de las lecturas, de todo esto que te va transformando, digamos, en alguna medida, sino que también aprende de otros géneros, ¿no? Eh, yo recuerdo Oliva, mi cuñado, muy buen pintor, era profesor de Bellas Artes, 20 años. El maestro, él era muy buen maestro y muy buen pintor. ¿Quién era el maestro de él? El maestro de Ferrari, que además se había formado en Europa, con Pierre. ¿Y quién era el maestro de Ferrari? Ernesto de la Cártova. Entonces, cuando vos tenés un hilo así, a ver, es difícil, no todos los discípulos salen bien, pero es difícil. Entonces, cuando uno busca, y por eso un poco volvemos al principio de lo que estaba hablando, ¿quiénes fueron los maestros? Y los primeros maestros fueron mi familia. Había libros, había música, había literatura, había política, había pensamiento y había trabajo. Era gente honesta. Inmigrantes gallegos. Mi madre no sabía leer y escribir. Pensé en mi padre casi a los 70 años, ¿no? Un poco. Y después empieza a leer y empieza a leer en serio, no el Tony, empieza a leer en serio. Entonces, cuando uno se forma con eso y va viendo el esfuerzo que también significa, uno va conociendo y después vienen los maestros de escuela primaria, que nos enseñaban. ¿Qué te enseñaba? Córtese las uñas, hay que lavarse las orejas,
también nos decían eso. Lo decían en casa, pero ellos lo repetían. Y eso es una formación también. Y además empezábamos a leer en serio, la colección Robin Hood, todo lo que puede leer un chico en aquel entonces. Y después viene el cine. Y es claro, uno se enamora, ¿de qué se enamora? Y se enamora de muchas cosas, ¿no? El cine Hollywood, el Zorro, porque eso también nos iba formando. Cisco Kid, perdón. Cisco no Kid. se olvide de Cisco No, Kid. y el Llanero Solitario. Bueno, querido Carlos Penelas, celebro el que viera la luz Elegías del Olvido, de Editorial Dunkel. Supongo que pueden recurrir a la editorial para comprar el libro, ¿verdad? En la editorial, y hay varias librerías, la librería de Corrientes, y eso ahí está. Un solo detalle que quería decirte, la foto sí. es de Emiliano, mi hijo, Emiliano Penela. Sí. ¿Cómo fue esto? Le dije, Emiliano, quiero una foto tuya para la tapa del libro. Me dio 14 que había seleccionado. De las 14 juntos, terminamos en 3. Luego quedó esto. Digo, siempre se hace este recorrido. Uno no llega con la primera. Carlos, hasta la próxima. Que gane el rojo. Gracias, Nolo. Chao. Nos vamos.